Bienvenidos a una nueva edición de su programa Constru Radio Panamá, el espacio donde exploramos las fuerzas de la ingeniería, construcción y arquitectura. Hoy estamos en vivo por Radio Panamá en los 94.5 FM para Ciudad de Panamá, los 104.3 FM para provincias centrales, 94.7 FM para Colón. Hoy, como cada sábado, los saluda el ingeniero Javier Figueroa Barbero. Hoy tenemos un programa especial dedicado a una normativa clave para el futuro urbano en Panamá, el Reglamento de Edificaciones Sostenibles, RES. Este reglamento busca transformar la manera en que construimos, enfocándonos en la eficiencia energética, el uso racional de los recursos y el bienestar de todos. Para hablarnos de este contenido, su implementación y los desafíos que está presentando, nos acompaña una invitada de lujo, la ingeniera Marta Bernal, especialista en edificación sostenible, electricidad y parte activa en la promoción de este reglamento. Bienvenida, Marta, a Radio Panamá. Bienvenida a Constru Radio. Muchas gracias, ingeniero Figueroa, por invitarme a este espacio tan importante para hablar sobre todo de un tema que me encanta, que es la construcción sostenible. He querido tener este espacio hace bastante tiempo. Siento que hay que promover mucho el tema y agradezco a Radio Panamá por el espacio. Claro que sí, estoy súper contenta de estar aquí. Para mí también es un gusto tenerte aquí en cabina, así que manos a la obra. Marta, comencemos por lo esencial. Para empezar, ¿podrías contarnos brevemente sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a este campo? Sí, mire, ingeniero, le comento, yo de profesión soy ingeniera eléctrica y electrónica, apasionada por el tema pues, de la energía en general, en todos los ámbitos, y uno de los temas que más me apasiona es el uso racional y eficiente de la energía. Por ello, por muchos años he estado impulsando políticas en materia de eficiencia energética y con ello, pues, y muy de la mano, lo que es la construcción sostenible, porque es allí donde podemos garantizar un consumo energético racional, sobre todo antes de que la edificación esté construida, ¿no? Entonces, en materia de construcción sostenible, esta ha sido mi experiencia y la verdad estoy encantada por eso. Bueno, Marta, ya entrando un poquito más en materia, explícanos a mí y a nuestros oyentes qué es el Reglamento de Edificación Sostenible y cuál fue su motivación principal. ¿Cómo nace el reglamento? Sí, mire, le comento, el Reglamento de Edificación Sostenible nace por un lineamiento inicial que se dicta en la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía, Ley 69 del año 2012, imagínense, hace tanto tiempo, se dictaron lineamientos específicos en materia de construcción sostenible. Y a raíz de ese lineamiento se empezaron o se iniciaron a hacer, digamos, muchas iniciativas, a desarrollar muchas iniciativas que nos llevaran finalmente a lo que hoy día se llama Reglamento de Edificación Sostenible. Y te puedo contar un poquito los pasos. Correcto. Sí, los pasos, inicialmente fue desarrollar un mapeo, ¿no? Digamos una línea base, si le podemos llamar así, de cómo era o cómo se daban las construcciones en el país en cuanto al diseño, qué materiales se utilizaban y, por supuesto, cuánto era el consumo eléctrico de las edificaciones. Entonces, se hizo todo un trabajo, todo un desarrollo en esta materia, ¿no? Para saber el comportamiento de los edificios. Posterior a eso, se trabajó en una guía de construcción sostenible que, de hecho, se aprobó por resolución y data del año 2016. Esa guía de construcción sostenible, dictaba algunos lineamientos en materia de qué, materiales se tenían que utilizar, ¿no? Al momento de la construcción y considerarlos previamente, ¿no? En el diseño. Y para eso un tema de modelado era súper importante. A raíz de eso se trabajó un método de implementación de la guía de construcción sostenible que también fue aprobada por resolución y que pues básicamente lo que hace ese método de implementación es facilitar, ¿no?, que se implementara un instrumento de esta naturaleza, ¿no?
Es importante resaltar que durante todos estos desarrollos se estuvieron convocando diferentes actores, tanto del sector privado, gremios, autoridades locales, municipios, por ejemplo, para poder construir una normativa que fuera capaz de ser implementada, ¿no? Y luego de esto, en el año 2019 se aprueba lo que es el Reglamento de Edificación Sostenible. Y básicamente, una vez aprobado, se dice tenemos 6 meses para su implementación. No se ha dado hasta el momento, pero sin embargo la Junta Técnica, a través de sus equipos, sigue trabajando en el monitoreo de la implementación de lo que es el Reglamento de Edificación Sostenible, aprobado en el año 2019, y en el año 2023 se da una actualización de este reglamento. ¿Y actualización por qué? Actualización porque es necesario incluir otras normativas que se van aprobando en el país, como por ejemplo la Ley de Incentivos a la Movilidad Eléctrica, esas tomas de corriente necesarias en los edificios para poder cargar los vehículos eléctricos, por ejemplo, y algunas otras medidas con relación al tema del uso eficiente del agua, la disposición de desechos y demás. Entonces, esta es la historia así muy breve, ingeniero Figueroa, de todos los pasos que se han dado en materia de construcción sostenible en el país como política energética, ¿no? Y buscando que al final, pues, las edificaciones hagan ese consumo racional de la energía eléctrica. Bueno, Marta, has comentado varias fechas, varios inicios desde los pininos del Reglamento de Edificación Sostenible. Y entonces, realmente, ¿desde cuándo entra en vigor este reglamento y cómo ha sido el proceso de implementación? ¿Ha habido demoras? ¿Qué ha pasado? Sí, mira, te comento. El Reglamento de Edificación Sostenible fue aprobado en el año 2019. En junio del año 2019, Ajá. Se preveía que en ese año, transcurridos 6 meses para que se prepararan, digamos, las autoridades locales, entiéndase los municipios, ingeniería municipal y demás, se pudiera llevar a implementación este reglamento. ¿Qué es llevar a implementación? Que se exigiera, digamos, al momento de tramitar los planos constructivos, se exigiera el cumplimiento de la normativa. Entonces, a raíz de que se van dando los meses, pasando los meses y no se logra, digamos, el proceso de implementación, se sigue reforzando el tema de capacitación, sobre todo a los municipios, a través de la Asociación de Municipios de Panamá, que pues colaboraron mucho en ese sentido para poder hacer, digamos, esa docencia de a qué se refería el reglamento y cómo se implementaba. Y pues han transcurrido todos estos años hasta el año 2023, cuando la Junta Técnica, pues a través de la comisión permanente que vigila el tema, la implementación del Reglamento de Edificación Sostenible, dice, oye, ya tenemos más de 2 años, tenemos que actualizar el reglamento porque habían surgido nuevas normativas importantes también que eran ley y que era necesario incluirlas en la actualización de este reglamento que se da en el año 2023. El reglamento ya debió haber sido implementado, o sea, estamos a destiempo y pues sabemos que es una política muy importante para el país y como profesionales y pues todos los actores que nos movemos en esta materia, inclusive los desarrolladores y demás, que muchos están en conocimiento de esta normativa porque de hecho fue difundida en los gremios y demás, llámese Convivienda, llámese CAPAC, inclusive Espía también, y gremios que se dedican a este tema y organizaciones como Panamá Green Building Council. Y bueno, todo esta docencia se ha estado dando con la esperanza de que el reglamento de edificación sostenible sea implementado, aunque estemos en destiempo, porque es un ganar-ganar para el país, para todos. Al final se garantizan edificaciones eficientes en el uso de la energía eléctrica y también en otros factores que incluye el reglamento, como digamos, el tema de agua, el tema... Ajá, exacto, ingeniero, el tema de agua, el tema de desechos, que son también normativas vigentes y pues se volcaron al reglamento porque también pues son iniciativas de obligatorio cumplimiento. Entonces,
Allí lo que comento es que estamos un poco a destiempo en su implementación, sin embargo, nunca es tarde. Es bueno sumar las voluntades de todos los actores porque estamos construyendo algo que es positivo para todos. Mencionaste al inicio de tu intervención instituciones que participaron en el desarrollo. Quisiera saber quiénes fueron esos actores que participaron en el desarrollo de este reglamento. Sí, mira, te comento, el reglamento es como digamos, vamos a decir, el cuarto instrumento que se trabajó. Como comentaba anteriormente, el primer paso fue desarrollar una guía de construcción sostenible y así sucesivamente todos los instrumentos que he mencionado, lo que es el método de implementación, lo que es el mismo reglamento 2019 y reglamento actualizado 2023. ¿Quiénes han participado en todo este proceso? En todo este proceso han participado gremios como la CAPAC, Convivienda, que pues de hecho se dictaron capacitaciones, se solicitaron cortesías de sala para explicar el tema, en qué consistía y demás, el reglamento. También se hizo, digamos... Yo creo que la Secretaría de Energía por también supuesto, la Secretaría Nacional de Energía fue uno de los principales promotores. De hecho, la ley URE fue impulsada y por la Secretaría Nacional de Energía de Panamá. Y a raíz de todo esto, pues se ha dado todo este desarrollo. Así es que la Secretaría encabezó todo este proceso desde el año 2012. A la fecha, y por supuesto todas las entidades públicas que fueron consultadas, bomberos, inclusive también la espía. MINSA también me pareció escuchar. La UP, Universidad de Panamá. Todos los actores, la academia, o sea, la Universidad Tecnológica. Y una cuestión importante es decir y comentar que este reglamento no es huérfano, es un reglamento que consta con 47 profesionales formados que de hecho oficialmente están, digamos, publicados en una resolución y que todos estos profesionales para poder formarse en todos estos lineamientos y conocimientos y la aplicación del mismo reglamento en sí, concursaron por una beca. Y así fue como se dio todo el proceso de capacitación y de hecho pues muchos organismos internacionales han apoyado a este desarrollo. Por ejemplo, el Banco Mundial apoyó muchísimo en estos desarrollos. IFC, que es del Grupo Banco Mundial, también apoyaron mucho, digamos, en este desarrollo. Y todos aquellos que se han ido uniendo sobre la marcha, también el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea que es una iniciativa integral y verdaderamente es una política de Estado, ¿no? Porque todas las administraciones que yo recuerde desde que existe la Secretaría de Energía, todas han ido trabajando en este tema y han ido dando su granito de arena, aportando su granito de arena para llegar a lo que se tiene hoy día. Ahora lo que nos falta es sumar las voluntades para que este reglamento de edificación sostenible sea implementado. Bueno, ya hemos escuchado parte de un poquito de la historia, de su proceso. Bueno, realmente, Marta, ¿a qué tipo de proyectos aplica este reglamento? Y si ¿es obligatorio a todas las edificaciones nuevas? ¿Cómo se maneja este tema? Sí, mira, te comento esto. Y eso era una pregunta que siempre se hacía y yo escuchaba pues en el ambiente que si sería necesario un reglamento para edificaciones nuevas solamente o para edificaciones existentes era mucho mejor y todo esto. El reglamento de edificación sostenible vigente aplica solo para edificaciones nuevas. ¿Eso qué quiere decir? Aquellas que apenas estén en concepción, o sea, en la idea de que se quiere desarrollar un proyecto, se quiera construir una edificación. Entonces, a esas edificaciones y de todo tipo, ya sea edificaciones residenciales, comerciales, llámese hospitales, escuelas, o sea, todos los tipos de edificaciones aplica, excepto aquellas que son de uso industrial por sus características, que son galeras y demás. Y aplica más que todo para áreas cerradas, ¿no? Áreas que
en algún momento pueden ser acondicionadas, ¿no? Y sobre todo por lo que se considera en el reglamento, ¿no? Que básicamente lo que se busca es evitar las entradas de calor al recinto, sobre todo porque en Panamá el mayor uso de la energía eléctrica está en la refrigeración y aire acondicionado. Marta, ¿podrías hablarnos un poquito de si el reglamento hace referencia a algún tipo de normativa internacional que utilizaron de base o todo se ajustó a nuestro país, nuestro clima? Sí. Bueno, este tipo de desarrollo siempre lleva, digamos, un poco identificar qué hay internacionalmente y cómo eso se puede adaptar a la realidad de nuestro país. Nunca se puede adoptar una normativa tal cual de otro país porque cada país tiene sus realidades particulares, ¿no? Este reglamento básicamente lo que buscó y en lo que se amparó fue en la certificación EDGE, que es una certificación que es bastante básica en materia de eficiencia energética, tratando de no impulsar una normativa que fuera, digamos, tan costosa en su implementación, o sea, que se encarecieran las edificaciones en cuanto digamos, al momento de la construcción. Entonces, esa fue la normativa base, basada en la certificación EDGE, y se hicieron diferentes, digamos, estudios para ver cómo era el clima en Panamá, las temperaturas que se manejaban en el país, cómo era el consumo energético o eléctrico de las distintos tipos de edificaciones. Se levantó una línea base de Panamá de pues cómo es el comportamiento de las edificaciones en cuanto al consumo. Y en base a todos estos factores, inclusive de los productos o materiales que se venden localmente, que también fueron, digamos, estudiados para saber si había oferta de esos materiales y productos que se iban a recomendar utilizar en el reglamento, si pues precisamente se vendían en el país. Entonces, todo eso fue una dinámica para poder construir sobre la realidad del país y cómo llevar digamos, a implementación aquellas medidas más costo efectivas. O sea, aquellas medidas que con muy, muy poca inversión se consiguen ahorros importantes entre el 15 y 20% del consumo eléctrico. Excelente, Marta. Estamos bastante ilustrados, pero yo quiero preguntarte una pregunta bastante directa. ¿Este reglamento fue alguna exigencia de alguna agenda climática internacional? ¿Fue algún tipo de compromiso internacional asumido por Panamá? ¿De cómo nació esta idea de implementar esto? Sí, mira, el reglamento definitivamente nace porque en Panamá hubo un compromiso en promover el uso racional y eficiente de la energía en el año 2012. Para los que no tienen conocimiento, esta ley que promueve el uso racional y eficiente de la energía, además del reglamento de edificación sostenible, que no se llama reglamento per se, sino se llama medidas que impulsen el consumo eficiente de las edificaciones. También habían muchos otros parámetros también y todos iban en línea con precisamente garantizar una reducción en el consumo de energía eléctrica por tipo de edificaciones en el país. Entonces, te comento que allí lo que mandata inicialmente es la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía. En la medida que se fue avanzando en todos los desarrollos que comenté, y vienen, digamos, los primeros compromisos climáticos que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas o CDN, en cumplimiento del compromiso que tiene Panamá bajo el Acuerdo de París, se dice, bueno, Panamá va con el tema de eficiencia, encaminado con el tema de eficiencia energética, y uno de los temas con los que nos comprometemos como país es impulsar la implementación del reglamento de edificación sostenible. Por eso, pues, forma parte de uno de los compromisos también climáticos en el marco de la CDN, en la primera contribución, en la CDN 1 que le llaman. Ya vamos por la tercera. En la tercera hay muchos más compromisos en materia de eficiencia energética, muchos más que solo la guía.
Así es que cada vez hay mucho Compromiso que- más interés en que Panamá, digamos, aun a pesar de que Panamá es un país carbono negativo, está muy comprometido con la reducción de emisiones. Y yo siempre digo algo muy importante, A ver. ingeniero, Ajá. que no nos podemos enfocar siempre en cuánto tenemos que generar de electricidad o cuánto tenemos que ofertar en energía eléctrica o de qué fuentes deberían venir esta generación de energía eléctrica. Siempre ese es digamos, la preocupación, ¿no? Y no nos enfocamos en cuánto es esa demanda, o sea, esas medidas que debemos implementar para que el país, en cuanto a consumo de energía eléctrica, sea eficiente. Y eso no se puede garantizar tan fácilmente si no hay una política energética claramente establecida en el país. Es importante que el Estado garantice que todo lo que se consuma en el país sea eficiente en el consumo, sea redunde, exacto, eficiencia de consumo, prácticamente. Exactamente. ¿No? Bueno, hablando de esto, me salta a la mente la pregunta, bueno, Marta, ¿y cómo se evalúa, cómo se certifica una edificación según el RES? Sí, es muy sencilla, o sea, es muy sencilla la dinámica que se diseñó. De hecho, de todas las discusiones que se dieron con todos los actores que participaron en estos desarrollos, se implementó, si podemos decirle así, un mecanismo, digamos, un método que se llama método prescriptivo, ¿no? Y básicamente este método prescriptivo está volcado en una herramienta que te dice, según lo que tú puedes hacer, a qué te vas a coger, ¿no? Correcto. Entonces te identifica una serie de medidas, digamos, por espacio, ¿no? Te dice, si le podemos llamar, vamos a decir el combo, como en los restaurantes, el combo 1 tiene medidas, por ejemplo, como aislante en el techo, proporción ventana-pared, eficiencia del aire acondicionado, el tema de hermeticidad de ventana. Ventilación. Exacto, ingeniero, ventilación también, el tema de las sombras, los aleros, que es algo importante. En Panamá se ha dejado de construir con aleros. Si tú estás dispuesto a construir con aleros porque te gusta, lo puedes hacer. Esto es lo importante de este método prescriptivo, que si para ti no es atractivo como diseñador o como desarrollador, arquitecto, considerar aleros, bueno, te acoges a otro combo, como le dije, ¿no? Y no considero el tema de los aleros, ¿no? Entonces, es bastante amigable su implementación y una vez tú puedas, digamos, volcar toda la información de tu diseño en una aplicación, porque de hecho el reglamento no está huérfano, como dije al inicio, tiene muchos apoyos y uno de esos es que tiene digamos, una herramienta que te permite aplicar todos estos conceptos de una forma muy sencilla, buscando, digamos, en las fichas técnicas de los productos y en el mismo diseño y reportar cómo va a ser tu edificio, ¿no? En cuanto a diseño. Y una vez tú reportes todos estos temas, la misma aplicación te genera una memoria o un informe de desempeño energético automáticamente, o sea, lo firman los idóneos, el ingeniero idóneo, que son ingenieros mecánicos y afines, y el arquitecto. Entonces, este documento, esta memoria, este informe de desempeño energético, debe ser entregado a ingeniería municipal cuando se está dando, digamos, todo el trámite correspondiente que usualmente hacen pues los desarrolladores. Entregan esa memoria y la memoria, lo importante de esto es que la memoria ya dice si está cumpliendo o no con los parámetros establecidos en el reglamento. O sea que básicamente es un checklist. Ajá. Entonces, lo que revisan los ingenieros municipales o ingeniería municipal es precisamente si se cumplió y si los profesionales que firman la memoria son idóneos. O sea, es una cuestión bastante, digamos, amigable, un procedimiento bastante amigable para poder implementar. Y se ideó sobre todo de esta manera porque en el país no había experiencia aún en materia de... Exacto. Evaluando estos equipos,
Exacto, ingeniero, así mismo es. No había experiencia de modelado sobre todo, ¿no? No había experiencia en modelado, solo aquí en Panamá, digamos, se han construido aproximadamente 66 edificios que están certificados LEED. Esto sí es un estándar mucho más ambicioso en materia de eficiencia energética y sí requiere modelado y todo esto, pero hay que fortalecer mucho las capacidades para llegar a un nivel como ese y por esto el reglamento de edificación sostenible es un punto de partida importante para el país. O sea, poder iniciar con esto nos va a crear una línea base importante en cuanto a edificación sostenible, un punto de partida importante porque ya garantizamos una eficiencia energética de la edificación aproximadamente entre un 15 y 20%. Bueno, nuestro operador nos indica que es tiempo de pausa comercial. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Constru Radio Panamá, hoy hablando sobre el reglamento de edificación sostenible. Pausa y regresamos. Regresamos con su programa Constru Radio Panamá por los 94.5 FM de Radio Panamá. Hoy estamos en compañía de la ingeniera Marta Bernal, conversando sobre el reglamento de edificación sostenible. Querido Radio Escucha, si te gusta este programa, lo puedes volver a escuchar en nuestro canal de YouTube. A todos nuestros Radio Escuchas, los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @ConstruRadioPanamá. Y si desean pautar, participar en el programa o algún tipo de colaboración, puedes escribirnos vía email a construradiopanama@gmail. Bueno, Marta, ¿tú deseas mandar algún saludo en esta segunda mitad del programa? Sí, me encantaría, ingeniero. La verdad, un saludo muy especial a los miembros de la Asociación Nacional Panameña de Generadores Eléctricos, ANPAC, con quien colaboro muy de la mano. Un saludo muy especial para ellos, apasionados del tema de generación eléctrica en el país. También un saludo muy especial a la hermosa provincia de Veraguas, a mis amigos y compañeros del Instituto Urracá y finalmente a la Comisión Permanente de Implementación del Reglamento de Edificación Sostenible de la Junta Técnica, todos profesionales muy comprometidos y con el desarrollo en materia de política energética en el país, en materia de construcción, muy apasionados. Bueno, yo deseo mandarle un saludo a mis hijos, Gustavo, Abigail, un saludo hasta casa, ahorita nos vemos. Bueno, regresamos con su programa, el reglamento de edificación sostenible. Bueno, estábamos hablando un poquito antes de la pausa, un tema de eficiencia energética y la certificación de un edificio. Bueno, Marta, ¿cuál sería esta relación entre el diseño pasivo de la edificación y la ventilación natural y también el aislamiento térmico? ¿Hay algún tipo de relación en esos combos que estuviste mencionando? Sí, ingeniero, sí hay relación en todos estos temas. Sin embargo, voy a aprovechar la coyuntura de la pregunta porque sé que este es un tema bastante técnico. Ajá. Y la audiencia enviando saludos a la provincia de Veraguas. Pensé, esta es una audiencia pues bastante amplia. Sí. Y cuando uno habla muy técnicamente, quizás hay conceptos que no se comprenden porque pues para uno que está en el tema es bastante sencillo del día a día. Bueno, necesitamos un lenguaje bastante potable para que todos los radioescuchas a nivel nacional que escuchan Radio Panamá y su programa Constru Radio nos puedan entender. ¿Ah? Así es, ingeniero, y le comento a todos, a toda la audiencia, hay un tema que no debemos perder de vista y explicando lo más sencillo, y es que si todos, digamos, nos alineamos, ¿no?, en materia de pues los que son encargados en materia de promover políticas de Estado que repercutan en un bienestar para la sociedad, estas son las verdaderas iniciativas que al finalmente se traducen en eso que estamos buscando, pagar menos, ¿no? Correcto. Porque siempre hablamos de por qué no pagamos menos energía eléctrica, ¿no? Entonces, si no hacemos o no promovemos políticas arriba en materia de eficiencia energética, muy difícilmente se pueden lograr estos objetivos.
Y traduzco esto de la siguiente manera. Por allí veía un programa hace ya un par de meses donde se hablaba de la alimentación, ¿no? ¿Cómo garantizar que la alimentación que llegue a los ciudadanos sea una alimentación, digamos, saludable, ¿no? Y difícilmente tú puedes, digamos, incidir en las personas en que dejen de alimentarse de X o Y manera, ¿no? Diciéndole, no comas esto, esto no es bueno para tu salud, porque uno, pues, vuelve y recae y vuelve y consume esos alimentos que no son saludables. Pero si desde el Estado se cuida que los productos que se vendan sean productos saludables, cuando una persona va al supermercado, a una tienda a adquirir un alimento, ese alimento que está adquiriendo ya tiene, vamos a decir, un estándar, si le podemos llamar así, en cuanto a lo qué tan saludable es, ¿no? Tú garantizas de esa manera que la población esté más saludable en cuanto a los contenidos de azúcar y todo lo demás. Bueno, haciendo esta similitud con lo que es eficiencia energética, lo que se buscó básicamente es que cuando la edificación sea diseñada, que dice la literatura que durante el diseño es precisamente donde se logra garantizar el 80% del consumo de la edificación. Cuando tú haces el diseño, ¿qué medidas acoges? Tú vas a garantizar el 80% del consumo de esa edificación. Si tú no velas por eso, la edificación puede ser súper ineficiente en el consumo de la energía. Y por eso lo que preguntaba, ingeniero, con el tema de las medidas pasivas, las medidas activas, ¿cuál es la incidencia? Entonces, este reglamento de edificación sostenible se basa en su gran mayoría en medidas pasivas. ¿Qué son medidas pasivas? Son aquellas que no están relacionadas a equipos, llámese aire acondicionado, refrigeradoras, iluminación. No, es todo lo contrario, son materiales, diseño. ¿Por qué el reglamento está enfocado en su gran mayoría en medidas pasivas? Porque es así, es allí donde tú garantizas el desempeño del edificio en cuanto a consumo de energía. ¿Y por qué en Panamá se eligió hacer o promover de esa manera? Porque más del 50% de la energía eléctrica en Panamá es consumida en aire acondicionado. Entonces, si tú garantizas que las edificaciones, una vez estén construidas, sean, digamos, en cuanto a las entradas de calor eficientes, los compresores de los aires acondicionados tendrían que trabajar mucho menos. Y eso se traduce en una disminución del consumo de energía eléctrica y por ende se traduce en un pago de factura mucho menor que el que te correspondería pagar. Y un mejor uso de la energía. Y adicional, y esto por las medidas pasivas, pero si hablamos de las medidas activas que tienen que ver con equipamiento, ajá, Panamá tiene una política en cuanto a equipamiento. Por eso es que el reglamento de edificación sostenible solo contempla una medida activa, que es la eficiencia energética del aire acondicionado. ¿Y eso por qué? Porque en Panamá ya existen normativas, reglamentos técnicos y etiquetado para equipos consumidores de energía eléctrica. Es decir, esos estándares que ya han sido aprobados en Panamá desde el año 2017 e inclusive actualizados algunos estándares como, digamos, reglamentos técnicos centroamericanos a través del Sistema de Integración Centroamericana, todos estos estándares que garantizan que cuando tú vas a adquirir un equipo, ¿no?, que serían las medidas activas, tú vas a adquirir un equipo en el mercado local, ese equipo ya viene con un mínimo de eficiencia energética. O sea, que al país ya no están entrando ciertos equipos en materia de aires acondicionados, split, inverter, refrigeradoras, congeladores domésticos, aires acondicionados de ventana, motores. No pueden, no puede entrar cualquiera. Tienen que cumplir. Un mínimo de eficiencia. Un mínimo de eficiencia. Entonces, el reglamento solo acogió uno, ajá, que fueron los aires acondicionados por ser el consumo más importante, ¿no?, en el país en materia de
digamos, energía eléctrica. Entonces, todas estas iniciativas, pues, al final se complementan y básicamente cuando se vaya a hacer uso de una edificación que haya cumplido con el reglamento de edificación sostenible, tiene la garantía de que esto energéticamente es eficiente en cuanto a envolvente, medidas pasivas y el aire acondicionado, y adicionalmente a eso, cuando digamos, si es un edificio residencial, los que vayan a adquirir equipos, van a adquirir equipos con cierto estándar ya de eficiencia energética, que de hecho deben ser revisados y actualizados anualmente. Entonces, es así como todo esto pues rige para edificaciones nuevas, correcto, pero el caso de equipos rige para todos los productos. O sea, todo el que vaya a comprar productos, resulta que ya productos nuevos, ¿no? En materia de aire acondicionado, refrigeradores, los productos que mencioné, los equipos que mencioné, ya parten de un nivel de eficiencia energética. Bueno, Marta, has hablado bastante sobre los equipos y las medidas pasivas, pero ¿cómo sería realmente el proceso de un desarrollador o el dueño de una vivienda para implementar de que la instalación o la edificación cumpla con el reglamento de edificación sostenible? Sí. ¿Cómo iniciamos? Decirme, bueno, yo le digo al arquitecto, yo quiero que mi edificación se cumpla con el RES. ¿Cómo iniciamos? Hablar con el arquitecto, ¿cómo hacemos? Sí, bueno, inicialmente en materia de, como el paso inicial es el diseño, cuando hay pues ese primer paso que es la iniciativa de querer desarrollar un proyecto, lo primero es cuando se aboquen a ingeniería municipal, digamos, a hacer el trámite en sus pininos, en sus inicios, es decir, yo me quiero acoger al reglamento y me quiero acoger a tal, como les mencioné hace un rato, les llamé combo para que fuera más sencillo, me quiero acoger a este combo, ¿no? Entonces, digamos, el desarrollador, pues, por supuesto, el arquitecto, también que son expertos en estos temas y los ingenieros, digamos, idóneos, mecánicos que tienen que ver con el tema del aire acondicionado y demás, van a, digamos, interactuar para desarrollar, para hacer ese desarrollo, ¿no? Ese diseño, mejor dicho, de esa nueva edificación. Entonces, es sencillo porque básicamente se tienen que guiar con la aplicación que ha sido diseñada para esto, que de hecho en el propio reglamento de edificación sostenible te explica, si hablamos de la última versión, te explica cuáles son las medidas a las que te puedes acoger por tipo de edificio. Entonces, es cuestión de decidirse, ¿no? En qué medidas quiero considerar en mi desarrollo y que me permitan cumplir con el reglamento de edificación sostenible. Una vez tú elijas eso, ¿no? Y se proceda con el diseño y demás, básicamente es completar, ¿no? El tema de lo que sería la guía o la aplicación y generar una memoria. O sea, así de sencillo es, ingeniero. O sea, no habría que hacer modelado, ni mucho menos, porque por ello se hizo todo este esfuerzo de el IDE, creo que me comentaba, el IDE, ¿no? Exacto, el informe de desempeño energético. Se hizo todo este esfuerzo de hacer todo lo más fácil y accesible posible, considerando que no había experiencia, digamos, en el país. Y aquellos que pues sí son expertos en temas de modelado, ¿no? De edificios utilizando herramientas como software, como Energy Plus, por ejemplo, o el propio Edge, que tiene una herramienta. Puede seguir usándolo. También, podría seguir usándolo también. Bueno, ¿y qué rol juegan los municipios, las oficinas de dirección de obra para la fiscalización del cumplimiento del RES? ¿Hay algo hay algo conversado con ellos? Sí, mire, ingeniero, en el caso de los municipios, la verdad, ellos son aquí en este tema, no, las unidades claves son los municipios. Ajá. O sea, ya estamos en una fase
donde todo lo que es desarrollos, normativas, sensibilización, y que bueno, esto no para porque sabemos que sensibilización, fortalecer capacidades y todo lo demás, esto no para. Siempre es importante seguir actualizando y demás. Los municipios juegan un rol importante aquí. Ellos tienen que exigir el cumplimiento de la normativa, es decir, ellos tienen que solicitar la memoria de desempeño energético o el informe de desempeño energético cuando pues se presenten estos trámites para aprobación, ¿no? Cuando se esté, digamos, interesado en construir una edificación, ¿no? Bueno, Marta, ¿y cómo va el tema de formación y actualización para los ingenieros, arquitectos, técnicos y algunos funcionarios de la República? Para que buscan realmente aplicar correctamente este reglamento. Sí, hay todo, digamos, una dinámica que se desarrolló en el marco digamos, de todos estos desarrollos de normativas y fue fortalecer capacidades inicialmente vamos a llamarlo un capital semilla, ¿no? Correcto. Ese capital semilla son 47 profesionales que de hecho pues los pueden consultar, es público en la página web de la Junta Técnica, de hecho pues es una resolución. Todos estos profesionales están, digamos, capacitados para poder formar a otros, ¿no? Entonces, esta dinámica se ha ido llevando año tras año, ¿no? Algunos profesionales de los 47 que menciono, hay unos mucho más activos, otros un poco medianamente activos y así. Y se han dictado capacitaciones en la academia, Universidad Tecnológica, Universidad de Panamá, en la USMA, también a gremios como la SPIA, la Panamá Green Building Council, a grupos de arquitectos también se han formado en el uso de la herramienta y también entidades públicas, ¿no? Sí. Se ha hecho sensibilización, digamos, Ministerio de Vivienda, hace un par de años se hizo una capacitación grande en donde participaron todos los arquitectos y ingenieros del Ministerio de Vivienda, por supuesto personal de la Secretaría Nacional de Energía y así, en fin, inclusive a Ingeniería Municipal a través de la Asociación Nacional de Municipios se estuvieron haciendo sensibilizaciones a nivel nacional precisamente para dar a conocer en qué se basa la herramienta, cómo se aplica, cuáles son los criterios y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar aquí, inclusive a los gremios, CAPAC, Convivienda también, se dieron capacitaciones. Y lo que quiero resaltar aquí es que esto no es una cuestión, digamos, que se hace hoy y no se tiene que hacer en adelante. No, esta es una cuestión que es permanente. Siempre debe haber capacitación, actualización. De hecho, el reglamento es vivo. El reglamento se puede actualizar cada 2 años. Igual la aplicación y la herramienta también, una vez se den actualizaciones, también se dan actualizaciones a la aplicación. Entonces, toda esta es una dinámica donde todos debemos ser celosos de que este proceso se esté dando, ¿no? De que se tenga la oportunidad de capacitarse, de formarse y buscar, ¿no? Esos aliados que pueden, digamos, formar en este sentido y propongo, ¿no? Aquí a la Junta Técnica que tiene, digamos, todo digamos, el historial de quiénes son los profesionales y demás, y que inclusive a través de la SPIA se han desarrollado cursos de capacitación. Así es que también estar atentos a eso, ¿no? A esos procesos de formación. Me salta a la mente el comentario de que este es un reglamento vivo. Marta, ¿cómo ves el futuro del RES? Actualizaciones. Estuve leyéndolo, ya lo vi que menciona hasta temas de movilidad eléctrica. ¿Cómo ves el futuro del RES? Ya para ir cerrando el programa. Sí, yo la verdad soy bastante positiva con el tema. Como manifesté, esto es un ganar-ganar, o sea, ha sido una
si podemos hablar de política de Estado, esto es una política de Estado porque ha trascendido gobiernos, ha habido el interés de todas las administraciones, de hecho, desde la Secretaría de Energía, que pues es el promotor digamos, de este reglamento, en conjunto con la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que ha colaborado muchísimo en este tema. Miren, es vivo el reglamento porque vienen nuevas normativas y si se dan cuenta, el país va avanzando. Y la tecnología va cambiando. La tecnología va cambiando. Entonces, si se dan cuenta, se estuvo promoviendo mucho el tema de movilidad eléctrica. Entonces se dice, bueno, ¿y cómo vamos a llevar adelante el tema? Ah, mira, pero que los cargadores eléctricos, ¿hay suficientes cargadores eléctricos a nivel nacional? ¿Los hay? ¿No los hay? Y todas estas preocupaciones. Y bueno, y adivinen, surgió que en la primera versión del reglamento, en el año 2019, cuando todavía no se hablaba de movilidad eléctrica per se como una política a impulsar, ya el reglamento entre las medidas voluntarias consideró el tema de pues, tener el acceso a poder instalar cargadores eléctricos en los estacionamientos de los edificios, porque como ustedes saben, en los estacionamientos de los edificios usualmente no hay tomas de corriente y facilidades, ¿no?, para poder instalar un cargador eléctrico. Entonces, desde ese momento ya se mencionaba como una medida voluntaria, ¿no?, porque todavía no había una indicación clara en la materia. Entonces, una vez se aprueba la ley de movilidad eléctrica y se reglamenta, entonces el reglamento de edificación sostenible dice ya es una medida obligatoria porque ya tiene esto inclusive metas de penetración y todo lo demás. Entonces dice, bueno, entonces vamos a solicitar que se considere esto también, pues tener cargadores eléctricos en los estacionamientos de los edificios. Porque imagínense si eso no fuera posible y alguien quiere adquirir un vehículo eléctrico, entonces ¿cómo pudiera ser para cargar su vehículo en su residencia? Correcto. Entonces, por eso digo que es vivo, porque todas las normativas que se vayan aprobando en la medida que vayan transcurriendo los años, y como bien usted dice, ingeniero, vaya, digamos, evolucionando la tecnología y tengamos otras, digamos, tipos de equipos, de materiales, no sabemos. No sabemos qué va a pasar en las próximas décadas. Y por eso es importante, pues, la revisión del reglamento. Y lo que yo quiero dejar es un mensaje, ¿no? Y es como que no tengamos miedo, que nos atrevamos a implementar este tipo de iniciativas que son, pues, que al final redundan en beneficios para todos. Inclusive para los que, o sea, todos usamos edificios, o sea, todos hacemos uso del... Tenemos vivienda, dormimos. Exacto, tenemos vivienda o los que trabajamos en una oficina. Exacto, los que son comerciantes, los que... Almacenes. Y, o sea, es un ganar-ganar porque cuando tú vayas a habitar o a hacer uso de una edificación, ya esa edificación viene con una garantía y es que por lo menos tiene un mínimo en el consumo de energía, porque ni siquiera es un reglamento que es exigente, digamos, de cierta manera que pueda asustar a los que desarrollen, a los que construyan por la parte económica, ¿no? De que si es muy costoso, que si esto me va a encarecer y demás, ¿no? Entonces... Bueno, Marta, tus reflexiones finales, ya faltando la última recta la última recta del programa. Gracias, ingeniero. La verdad, agradecer por este espacio. Estoy súper encantada. Cuando me quieran invitar nuevamente, con mucho gusto. Yo, la verdad, lo que quisiera dejar aquí a toda la audiencia es que pues, nos comprometamos con este tema, con el uso racional y eficiente de la energía, que es importante para todos, que podamos como profesionales inclusive poder promover estas iniciativas, comprometernos con su implementación, ¿no? Y sobre todo a las autoridades también que pues crean en que esto es una buena oportunidad y que finalmente que redunda finalmente en beneficios y que estos beneficios no se ven en un año. O sea que nosotros tenemos que implementar a tiempo, porque si no, de aquí a que se tramite, digamos, un edificio y se construya, pasan un par de años.
Entonces, que nos atrevamos y que, bueno, si hay dudas y demás, que nos acerquemos a las instancias correspondientes a consultar, y si se necesita capacitación también, consultar. Entonces yo digamos, quisiera dejar... Se ve que le apasiona el tema, ¿eh? Sí, me apasiona el tema y la verdad, uso racional y eficiente de la energía es el tema número 1 en el que debemos pensar antes de cualquier otro, digamos, otro tema en cuanto a compromiso con el cambio climático. Bueno, ingeniera Marta Bernal, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por su valiosa explicación sobre el tema que sin lugar a duda marcará el futuro del desarrollo urbano en nuestro país. Como bien hemos conversado hoy, el Reglamento de Edificación Sostenible es más que una normativa, es una invitación a pensar en nuestras ciudades desde una perspectiva ambientalmente responsable, humana y eficiente. A nuestros oyentes les invito a seguir informando, capacitándose y sobre todo comprometiéndose con nuevos roles para combatir el cambio climático. Puedes escuchar este programa nuevamente a través de nuestras plataformas digitales como YouTube y también te invito a seguirnos vía Instagram @ConstruRadioPanamá para más contenido sobre construcción, ingeniería. Si deseas pautar, cobertura o participación en el programa, te invito a que me inscribas vía email a construradiopanamá@gmail.com. Nos escuchamos el próximo sábado a las 4 de la tarde por Radio Panamá. Se despide el ingeniero Javier Figueroa en compañía de Marta Bernal. Nos vemos la próxima semana con más temas aquí en Constru Radio. Saludos y que tengan un excelente fin de semana.